Buen día, iglesia. Bienvenidos a Casa de Dios, a este encuentro una vez más de manera online que podemos tener y gracias por acercarse y estar ahí. Nos encanta poder juntarnos y encontrarnos de esta manera y si es la primera vez que escuchás o si ya nos escuchaste varias, sabés o te cuento que tenemos y seguimos con varios proyectos como iglesia de lectura, de oración, que creemos que están buenísimos, que valen la pena y queremos hacerte llegar, queremos compartirte. Así que si todavía no sabes de esto, escribinos al mail o a las redes. Tenemos el Instagram que es Iglesia Presbiteriana de Quilmes. Así que ahí nos pueden escribir por cualquier información o si tienen un tema puntual que quieren contar, que quieren pedir oración o que necesitan alguna ayuda de alguna manera. Nos encantaría poder bendecirte. Así que escribinos, te vamos a estar esperando. Y ahora sí, ahí donde estás, prepárate, acércate el mate, la Biblia, lo que necesites, acomodate, porque queremos acercarnos también un poco a Dios, queremos conocerlo a Él y queremos que puedas vos y nosotros escuchar su voz. La verdad, ese es nuestro deseo para este día, que podamos escuchar la voz de Dios. Y me acordaba para arrancar este culto del Salmo 29, que quiero compartirles. Salmo capítulo 29 habla de la voz de nuestro Dios y dice así: la voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con gran fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. A los montes los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Así que mirá qué poderosa y qué llena de gloria que es la voz de Dios. Y queremos que esa voz la podamos escuchar hoy. Así que ahí donde estás, te queremos regalar ahora un tiempo de oración individual donde vos puedas conectar con Dios, donde puedas acercarte tal como sos y decirle: Dios, si vos estás ahí, yo quiero escucharte. Yo quiero poder discernir y entender esa voz que habla directo a mi corazón. Así que te vamos a dejar una canción que nos regaló también Julito para que podamos escuchar y mientras tanto pedirle a Dios que nos hable. ¿Te parece? Dale, después seguimos. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador,
sé que tu deseo soy, santo por gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy, no era nada y tú me diste valor, y digo majestad, majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Aquí estoy, aquí estoy. Y acá estamos, listos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y tenemos un tiempo para seguir cantando, para orar juntos, para recibir el mensaje que Dios puso en el corazón de ese para nosotros. Y también al final vamos a tener un tiempo para compartir la cena, la Santa Cena, todos juntos. Así que ahí donde estás, espero que estés preparado. Y antes de seguir cantando, yo quería compartirte un salmo más, es el Salmo 126, que Dios ponía en mi corazón para este día, y que en estos días que nos tocan vivir se vuelve bastante actual. Y es así dice el Salmo 126, aquellos que tienen Biblia para buscar, si no yo lo leo, dice así: Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones decían: ¡cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos! Y sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, que vuelva nuestra libertad, como haces volver los arroyos del desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Y me encanta este salmo porque nos habla de un pueblo que camina, que sabe que está de paso en esta tierra y que hoy nos puede estar tocando quizá un tiempo difícil y de tristeza y de angustia, pero es un pueblo que también sabe que al final va a cantar y va a reír. Y nosotros como iglesia no elegimos, la verdad, qué tiempos vivir, pero sí podemos elegir cómo vivirlos. Así que pensando en todo esto y en este salmo maravilloso que Dios nos regaló en esta mañana, te invito a que podamos seguir cantando. ¿Está bien? Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber
que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Padre Celestial y Santo Dios, te damos gracias en esta mañana, que podemos estar reunidos como iglesia por este medio, Señor. Venimos con corazón agradecido por todos tus cuidados en tiempos que son muy difíciles para todos, Señor. Y queremos interceder en este momento por aquellos hermanos que necesitan de tu cuidado, de tu mano de sanidad sobre ellos, Padre. Nos acordamos y ponemos delante de tu presencia a Ana María, a Olga, a Esther y a toda su familia, Señor. Que tú guíes los médicos que los están atendiendo, que ellos sientan tu presencia, que estén aliviados y confiados en ti, Señor. Padre amado, sabemos que tú cuidas a tus hijos, que tú eres nuestro refugio y nuestro amparo y nuestra fortaleza, Padre. Y también venimos con corazón humillado, sabiendo que somos vulnerables, que a veces no confiamos lo suficiente en ti, Señor, como deberíamos confiar, que nos equivocamos, pero tú nos limpias porque nos arrepentimos, Señor, tú nos sanas, tú nos perdonas. Como iglesia te pedimos que seamos luz y sal, Señor, donde quiera que estemos. Aunque estemos separados, sabemos que nos une el mismo espíritu.
por eso podemos hablar contigo. Y también queremos pedirte que podamos en este tiempo aprovechar, Señor, aprovechar cada minuto para estar en comunión contigo, Señor, para leer tu palabra, para buscarte, Señor, porque te necesitamos. Señor, queremos agradarte solo a ti. Queremos hablar contigo y también que nos hables por medio de tu palabra. Señor y Padre, te pedimos también por este país, por el que es nuestra patria, por el país que nos vio nacer, por el país que recibió a tantos extranjeros con los brazos abiertos. Y queremos, Señor, clamar por sabiduría para nuestros gobernantes, para que tomen las decisiones correctas, Señor, para que piensen en los que están más necesitados, los que no tienen a lo mejor el socorro y los cuidados del Estado que debieran tener, Señor. Te pedimos también por los científicos para que descubran la vacuna para este mal, que los alientes, que los ayudes, que les des también sabiduría. Te pedimos por todo el mundo, por los países de Europa, Señor, por Estados Unidos, que están con la mayor cantidad de fallecidos, y también por todas esas familias que, estando aquí, tienen familiares en esos lugares, Señor, y por aquellos que están perdiendo a sus seres queridos, para que le des consuelo, Señor. Sabemos que a los que te aman todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Sabemos que en ti tenemos todo. Padre amado, somos peregrinos que vamos a una patria mejor. Pero mientras estamos aquí, sabemos que contigo somos más que vencedores por aquel que nos amó y se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso te pedimos por cada uno de nuestras familias, Señor, y para cada uno de nosotros, para que realmente podamos llevar el Evangelio a toda criatura en estos tiempos. Que tengamos esperanza, que podamos echar raíces y dar buenos frutos, porque son tiempos de confusión, de angustia, pero nosotros estamos tranquilos, Señor, y en paz, porque esa paz viene de la cruz de Cristo. Por Él te pedimos todas estas cosas y te agradecemos. Amén y amén. Gracias, Susi, por guiarnos en oración, y ahora tenemos la lectura de la palabra de Dios que nos va a predicar nuestro pastor, y nos la comparte Karen. Buen día, iglesia. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimía a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas.
¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendiga, Dios te bendiga, espero que estés teniendo un buen domingo. Y antes de comenzar con el mensaje, quería recordarte que en este domingo vamos a estar compartiendo la Cena del Señor juntos, luego del mensaje. Así que si recién te estás conectando o todavía no llegaste a tiempo, te recordamos que puedas ir preparando los elementos para compartir juntos esta cena. Y mientras avanzamos por el mensaje, también quiero animarte a preparar tu corazón para este tiempo especial que vamos a vivir como iglesia. Ahora bien, acompáñame a la lectura que hicimos del capítulo 24 de Lucas. Yo quiero ir un poquito más arriba del texto y repensar en algunos aspectos que nos presenta para comprender lo que sigue del relato. Yo sé que la historia la conocés, el relato nos presenta el día de la resurrección de Jesucristo. Pero por un instante quiero que pensemos en el lugar y en el momento que están sucediendo las cosas. Ahí, la mañana del domingo, las mujeres van al sepulcro para terminar con la sepultura que ellas habían comenzado. Es ahí que cuando llegan se encuentran que la piedra está movida, se encuentran con un ángel que se presenta y les dice: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Y les dice que su maestro ya les había dicho que esto iba a acontecer. Del versículo 9 vamos a leer en adelante. Dice: al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juan, María la madre de Jacobo y las demás que estaban acompañando. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pero Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio que solo estaban las vendas. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había acontecido. Si por un instante ponemos un punto en este momento del relato, si por un instante ponemos un espacio, un punto en este momento de la historia, podríamos pensar que esta tumba vacía, que las mujeres y el encuentro con este ángel, con esta declaración, que Pedro al ir al sepulcro y encontrarlo también vacío, simplemente es un símbolo, es una imagen de lo que Jesús hizo en la tierra. De alguna manera simbólica apuntarían a decirnos que Jesús todavía vive, de manera que su mensaje continúa viviendo. Sus consejos, sus palabras, lo que Él hizo en la tierra, continúa de manera fugaz alrededor del universo. Si por un instante la historia se detiene ahí, simplemente Jesús se transforma en un símbolo de un buen mensaje, de un mensaje coherente, de un mensaje alentador,
de un mensaje de justicia, de bondad, de amor, simplemente algo que nos puede acompañar y ayudar en la vida. Me adelanto un poquito, pero lo que vamos a pensar en este camino de los discípulos a Emaús tiene que ver con lo que ellos están percibiendo. En algún sentido, su historia con el Maestro termina ahí y hay algo que les queda, que es el símbolo de lo que Jesús hizo en la tierra. Para los judíos, el mensaje de este Mesías era incómodo, era difícil de digerir, porque ellos esperaban un gran libertador. Ellos esperaban un Mesías, pero el Mesías era alguien elegido por Dios, separado, apartado para una tarea especial. Ellos esperaban, creían que iba a tener el favor de Dios para cada área de su vida. Entonces, la imagen de un Mesías colgado en una cruz, que muere, se vuelve muy difícil de digerir para ellos. Es algo incomprensible para su imagen, su expectativa del Mesías. Esta semana leíamos en el libro de los Hechos, el capítulo 8, por ejemplo, la historia o el inicio del relato de la vida de Pablo. Un Pablo que era un tipo comprometido con su fe. Y cuando gente sigue con este movimiento, con este mensaje de este Mesías que es crucificado, a él lo incomoda, le resulta irritante. Entonces él, como tantos otros, se pone a perseguir a estos cristianos que tenían de este mensaje de un Cristo crucificado, con el símbolo, con la imagen de una tumba vacía. Entonces Pablo se suma a estos perseguidores y se vuelve un perseguidor y asesino de cristianos. Porque si la historia terminaba ahí, era la imagen de un buen tipo, con un mensaje coherente, con un mensaje de amor, que venía a darnos algunos lineamientos para traer algo de justicia en la tierra. Y me quiero adelantar un poco para comprender la dimensión. Por eso, más adelante, Jesús se presenta a sus discípulos. El versículo 36 de este mismo capítulo nos presenta a Jesús delante de sus discípulos diciendo: ¡Hey, estoy acá! Les muestra las marcas en sus manos y dice: vengan, toquen. Acá y acá fui clavado. Es el mismo Jesús que, por si tienen alguna duda, le dice: hey, ¿qué tienen para comer? Compártanme de lo que están comiendo. Y Jesús come un poco de los peces, un poco de los panes que tenían en la mesa para evacuar toda duda de que Jesús era un símbolo. Jesús está diciendo: hey, yo soy real, acá estoy con ustedes. Pero no me quiero adelantar por completo. Vamos ahí al capítulo 24, del versículo 13 en adelante, donde encontramos a estos discípulos. El versículo 11 nos decía: los discípulos creyeron que esta historia que traían las mujeres era una tontería. Así que 2 de ellos encomiendan su camino de regreso a Emaús. Es ahí que ellos vienen discutiendo. Es ahí donde toda su esperanza se traduce simplemente en un símbolo. También en la decepción de su expectativa, de que el Mesías era este Cristo. Y en este recorrido de regreso a casa, Jesús se involucra. Y Jesús se suma a la caminata y se suma a la conversación. De alguna manera Jesús se presenta ante ellos y les pregunta qué les sucede. Es interesante porque la traducción que viene del griego traduce esta pregunta entendiendo o reflejando la imagen de su cara. De alguna manera Jesús le dice: hey, ¿por qué esa cara larga? ¿Qué les preocupa? ¿Qué los tiene mal? Ellos, un tanto ofuscados, le dicen: hey, ¿sos el único que no se enteró de lo que pasó? Jesús insiste, Jesús está interesado en conocer qué les está pasando. No tengo duda de que Jesús podría haberse presentado ahí y decir: hey, soy Jesús, mírenme. Ellos estaban tan cerrados en su desesperanza que no lo supieron reconocer. Y Jesús aprovecha esa circunstancia para acercarse por quienes son, en dónde están, cómo se sienten. Les pregunta: ¿qué te está pasando hoy? ¿Qué te está pasando a vos hoy? Es esa pregunta que me gusta presenciar, la imagen de un Jesús interesado por tu realidad.
Hay un texto ahí en Deuteronomio que siempre me llamó la atención, donde el pueblo de Israel se reconoce, Deuteronomio 4, versículo 7, y se pregunta, ¿qué nación hay tan grande que la nuestra? Y es una segunda pregunta más interesante. ¿Qué nación tiene dioses tan cercanos como el Señor está de nosotros? Tan cerca Él está cuando nosotros lo llamamos, acudimos a Él. Me encanta esa imagen que el pueblo reconocía, un Dios que estaba cerca, tan cerca, para que en medio de ese regreso a casa y en medio de esa preocupación, Jesús sale al encuentro y le pregunta, ¿cómo estás? Hoy te pregunta, ¿cómo estás? Jesús insiste y les pregunta. Ante tanta insistencia, uno de ellos le responde. Y es interesante, porque sin saber quién es, a Jesús le cuentan sobre Jesús. O sea, no sabían de quién se trataba y le cuentan, intentan contarle acerca de este maestro y de lo que vivieron junto a él. Y acompáñame ahí en el texto a partir del versículo 19, ¿no? Dice, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Ahí nos permite percibir algo que les decía al principio. El Cristo en quien ellos habían creído se está transformando levemente en un símbolo de algo. Cuando le tienen que contar a este extraño que se presenta ante ellos quién era este profeta, ellos le dicen sobre el profeta que era poderoso en obras y también en palabras delante de Dios y delante del pueblo. Sencillamente, de a poquito, se está transformando en un mensaje. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, unas buenas referencias, un buen modelo. Continúan en el versículo 20, dice, los jefes de los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y acá hay algo del relato que me parte el corazón ponerme en su lugar. Dice, pero nosotros, versículo 21, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Me lo imagino contándole a este extraño, entre la tristeza y el brillo en sus ojos, les dice, este que tenía poder, que tenía un mensaje con autoridad, que fue enviado por nuestros gobernantes a la cruz, nosotros creíamos que era el Cristo, que era el Mesías que venía a traer vida, que venía a restaurar todas las cosas, pero fue crucificado, ya pasaron 3 días de todo esto y continúan con su relato. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dijeron asombradas, esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y le encontraron tal como ellas habían dicho, pero no lo vieron a él. Ya sus esperanzas, sus sensaciones, su fe se había acabado. A este punto de la historia solo les quedaba la imagen del recuerdo de lo vivido con el Cristo, con quien ellos esperaban. Tenían la esperanza de que sea el que venía a restaurar todas las cosas. Hasta este punto de la historia, brevemente la realidad se estaba transformando en algo simbólico. Y el recuerdo de este mensaje que le cuentan el grupo de mujeres y algunos de los discípulos que también fueron, es que la tumba está vacía. Es el mensaje de que un ángel se les presentó y les dijo, todavía vive. Es ese mensaje que va a estar en medio nuestro, a lo largo de la historia, el recorrido, el símbolo de que su mensaje vive. Pero es en ese momento que Jesús interviene. Y les dice ahí en el versículo 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés,
por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Jesús a ellos, a estos dos discípulos, le dice: ¡Ey, era necesario! Lo que para ellos era desesperanza, Jesús les está diciendo: es el motivo por el que vine. Vine a restaurarlo todo. Y hacía falta. Y les enseña que todo el texto bíblico se refiere a Él. Un poco más adelante Jesús se reúne con ellos a cenar y cuando parte el pan ellos redescubren, entienden que quien estaba con Él era el Cristo, lo ven. Y el versículo 32 nos dice: se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús les estaba mostrando que Él era real. Que Él era un símbolo de una idea que venía a traer paz, un mensaje de esperanza, sino que Él venía a ser la esperanza. Cuando se produce la resurrección, cuando se produce la vida y el reflejo del Cristo resucitado atravesando esa cruz, dejando el sepulcro vacío y revelándose a sus hijos, es cuando el mensaje se entiende por completo. Cuando se hace real, cuando se hace vivo. De tal manera, versículo 33 dice: al instante se pusieron en camino en regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos y decían: es cierto, el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Estos dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es eso lo que Jesús les explica a los caminantes. Cuando se muestra a ellos, ya no se trata solo de un mensaje, sino de una realidad. Es ahí cuando cobra sentido todas las Escrituras. Dice el texto que desde Moisés, a partir de los profetas, continuó explicándole cómo todo anunciaban ese momento. No es que Jesús fue a arreglar algo de la historia que a Dios se le fue de las manos y Dios dijo: bueno, escribamos la historia de esta manera. Sino que desde el principio era necesario que este momento llegara. Estimo que a esta altura de tu vida, de la historia, todos vimos Sexto Sentido. Si no la viste, te la voy a simplificar, pero acá abajo tendría que aparecer un spoiler alert, donde te voy a arruinar parte del final. Esta película se tiene que ver en 2 veces. Hay 2 maneras de ver la película. La primera vez que la ves y la segunda vez que la ves. No te preocupes, no es algo obvio lo que estoy diciendo. Como bien sabes, la primera vez que vemos la película vemos que hoy un niño tiene un sexto sentido para ver gente muerta. Y hay una persona, Bruce Willis, que lo acompaña a lo largo de toda la película para resolver una serie de situaciones. En primer lugar, él entender un poco lo que está sucediendo. En último lugar, ayudar a otros a despedirse. Pero al final de esta primera vez que vemos la película nos enteramos de lo más importante de todo. Que Bruce Willis está muerto. Perdón por arruinarte la película. Pero ahora podés ir a verla por segunda vez si no la viste. Porque la segunda vez que vemos la misma película, no dejamos de ver en una escena tras otra escena cómo era evidente que Bruce Willis estaba muerto. Cómo era evidente y no nos dimos cuenta que a lo largo de todo el relato él estaba ahí muerto ayudando a este niño. De alguna manera creo que de eso también se trata el Evangelio, pero totalmente al revés. Es al final del relato que nos damos cuenta que Cristo vive y que siempre vivió. Que no fue algo que Dios acomodó en la historia, sino que desde el principio Jesús estaba con nosotros. No es que de repente Jesús resucitó cuando partió el pan en la cena con sus discípulos, sino que cuando caminó con ellos, Jesús estuvo ahí. No es que en algún momento de la historia se le fue de las manos y tuvo que intervenir Jesús para acomodar la historia, sino que desde el principio
El Evangelio de Juan nos dice, el verbo era desde el principio y estuvo a lo largo de todo el relato, de todas las escrituras. No es que en algún momento de la historia Jesús viene a intervenir en tu vida. Desde el principio, una vez que lo vemos a través de la cruz y la resurrección, nos damos cuenta cómo Él estuvo desde el principio. Quizás íbamos caminando en el camino de Emaús y estábamos tan enfocados en lo que nos estaba pasando, en lo que queríamos resolver, en lo que queríamos hacer, que no lo podíamos ver. Pero es en el momento que se nos revela, que se resignifica nuestra vida. Así como le sucedió a los discípulos. Más adelante en el versículo 44, ya no solo a estos 2 discípulos, sino a todos ellos les explica nuevamente de qué se trataba todo esto. Dice ahí en el versículo 44, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Toda la escritura apunta a Jesús. Todo el relato, toda la historia de la humanidad apunta a que Cristo vive, a que Cristo atraviesa esa cruz y que la tumba está vacía porque Él resucitó. Pero no solo como un símbolo, no solo como una imagen, no solo como un mensaje alentador, porque es en el momento que se nos revela como el Cristo real que vive, que se produce un antes y un después en nuestras vidas, como sucedió con los discípulos. Porque si el mensaje solo es un símbolo, si al celebrar la cena solo es una imagen de algo, de una reflexión, de una idea alentadora, ya deja de ser la verdad. Y a partir de ese instante, el mensaje de Dios se vuelve relativo a mi realidad y a aquellas cosas que me hacen bien según mi opinión. Y aquellas cosas que me hacen mal las dejo de lado. Aquellas cosas que el Evangelio, que el mensaje están de acuerdo con mi pensamiento, me las apropio como una gran verdad. Me apropio de las promesas, de las bendiciones, pero aquellas cosas que me incomodan simplemente es una óptica de la vida. Es un símbolo, es un reflejo del amor que podemos tener, de la paz que pueda haber, pero al fin y al cabo simplemente es una perspectiva. Pero es en el momento que se vuelve real, que la resurrección se hace propia en nosotros, que Cristo se presenta y nos dice, mirá, toca mis manos, dame algo de comer que quiero compartir con vos, quiero mostrarte cómo yo estuve en cada momento de tu vida, cómo nunca te dejé solo, cómo estuve ahí cuando me necesitabas y cómo estoy acá para aclararlo todo, que se resignifica nuestra vida. Que la palabra de Dios se vuelve verdad y autoridad en nosotros. Como te decía al principio, si la historia se quedaba en ese punto donde simplemente la tumba estaba vacía, pero Jesús todavía no se revela, podría ser solamente un símbolo. Para muchos es un símbolo. Es un símbolo de un mensaje coherente que viene a traer justicia. Pero cuando se nos revela, viene a traer vida. Y aquella desesperanza que nos abruma, también quizás hoy, con todo lo que estamos viviendo, se vuelve pasajero. Porque la esperanza real está en Jesucristo. Porque el sufrimiento que hoy podemos estar atravesando también se vuelve pasajero. Porque la vida en Jesús da una esperanza
completa. Quiero terminar, como te mencionaba antes, el relato en la historia de Pablo, alguien que también le incomodó el relato de este Mesías que terminaba en una cruz. Él se volvió un perseguidor de cristianos. Él se volvió alguien que tenía los atributos para asesinarlos, para matarlos. Pero el capítulo 9 de los Hechos nos presenta a este Cristo que se revela a Pablo. Y es en ese instante que se produce un vuelco en su historia, en su vida. Mientras él perseguía por el mensaje que simplemente era simbólico, fue en el momento que se volvió real en él, que se encontró con Jesús, que ya no pudo seguir el mismo camino. Más adelante en la carta a los Corintios, él nos va a explicar el mensaje de la cruz y lo va a poner en estas palabras. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. La vida de Jesús no es simbólica. La realidad de Cristo en nosotros es quien nos devuelve el aliento en este tiempo, quien nos devuelve la esperanza, quien nos invita a salir corriendo y compartir este mensaje de esperanza en medio de la desolación. Yo no sé el día de hoy cuál era tu perspectiva de Dios. Si simplemente era la imagen de un mensaje, simplemente era el símbolo de alguien que caminó de manera correcta en la tierra, yo quiero animarte a encontrarte con el Cristo resucitado. Yo quiero animarte a que le pidas a Jesús que se revele a tu corazón, que se revele a tu vida. Porque una vez que atravesamos esa cruz y nos encontramos con el Cristo vivo, que ya no está en ese sepulcro, es que nuestro futuro está resuelto. Tu vida está resuelta porque Cristo venció en la cruz y eso estuvo planificado desde el principio. En ningún momento de la vida caminaste solo, Jesús estuvo a tu lado. Jesús vino a intervenir en este momento y decirte: estoy ahora con vos. ¿Qué te preocupa? Te invita a compartir una nueva cena para revelarse a tu corazón y decirte: yo estoy acá. Así como estuvo el control de la muerte, estoy en el control de tu vida. Que todo aquello que hoy te preocupa y lo puedas poner ante la realidad del Cristo vivo, para descansar en esta realidad, para descansar que tu vida está resuelta en Cristo Jesús. Quiero invitarte a tener un tiempo, un encuentro con Dios ahí donde estás. Ahora vamos a tener un tiempo de adoración mientras nos preparamos para compartir la cena del Señor. Una cena que tipifica no un símbolo, sino una realidad. Pero yo quiero ahí donde estás a que puedas hablar con Dios, puedas disponer tu corazón delante del trono de la gracia de Dios que viene a restaurar todas las cosas, también tu vida. Puedas tener un tiempo de adoración a Dios porque fue porque Cristo Jesús ya venció, que nuestra esperanza está viva también en la realidad de Dios. Oremos. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó
preparando para compartir juntos la Cena del Señor, te invito a preparar todos los elementos, porque cuando celebramos este tiempo, esta cena, no estamos recordando un símbolo de algo que sucedió en el pasado, sino que celebramos a un Cristo vivo que está en medio nuestro. Quiero invitarte a leer juntos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, de qué manera Pablo nos enseña sobre esta cena. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes lo entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pensaba que la cena nos recuerda y nos invita a pensar en tres cosas, nos invita a pensar en tres tiempos. Cuando celebramos la cena, que estamos celebrando a este Cristo que es realidad en nosotros, celebramos lo que Jesús hizo en esa cruz. Celebramos que Él restauró todas las cosas, trayendo perdón y dándonos la posibilidad de volver a entrar en contacto con Dios. También, cuando celebramos la cena, celebramos lo que Jesús está haciendo con nosotros hoy. No es que solo nos perdonó en un momento algo que sucedió en nuestras vidas en el pasado, sino que Cristo sigue actuando, sigue perdonando, sigue intercediendo por nosotros y sigue siendo el acceso al trono de la gracia de Dios. Dios sigue trayendo perdón y restauración en tu vida. En tercer lugar, lo que celebramos en la cena, como dice bien Pablo acá, celebramos la muerte de Cristo Jesús hasta que Él regrese. Celebramos la cena con la esperanza, con la expectativa y con la convicción de que Cristo vuelve por su iglesia, por cada uno de sus hijos. Entonces, ahora sí, te invito ahí donde estás en casa a tomar un pedacito de pan, porque esa noche el Señor tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por cada uno de ustedes. Vamos a tomarnos un tiempo para orar y oramos de esta manera. Señor Jesús, te damos gracias porque vos te entregaste por nosotros en esa cruz, Señor. Y hoy tomamos este pedazo de pan, apartándolo de su uso común, para recordar, tener presente y celebrar tu vida en nosotros. Señor Jesús, perdonanos, transformanos y obra con poder en nuestras vidas. Amén. Te invito a ahora juntos tomar este pan, que es el cuerpo de Cristo, cuerpo de salvación. Del mismo modo, el Señor esa noche tomó la copa y los invitó a tener presente que estará su sangre derramada por cada uno de sus hijos. Oremos juntos. Señor, te damos gracias una vez más por derramar tu sangre por la vida de cada uno de nosotros. Hoy queremos anunciar, queremos celebrar que vos das vida, que vos sos vida en nosotros, que vos sos real, que vos sos realidad en nuestras vidas, Señor. Apartamos este vino de su uso común para celebrar tu vida en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Toma ahí tu copita, tu copa, para compartir juntos. Sangre de vida, sangre de salvación. Amado Dios Padre, queremos darte gracias porque estamos celebrando tu vida. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos pedirte, al celebrar que tu vida está en nosotros, que actúes con poder transformador en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Señor, nos apropiamos de tu obra en esa cruz y queremos vivir una vida guiada por tu presencia. Amado Dios Padre, yo hoy bendigo a tu iglesia, bendigo a este grupo de tus hijos que te amamos. Y hoy en casa, en cada casa, estamos celebrando, anunciando que Cristo vive, que
Cristo murió en esa cruz por cada uno de nosotros y hoy celebramos que la tumba estaba vacía porque sos real en medio nuestro. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hoy bendigo tu vida. Y esta mesa, esta cena que celebramos es cena de vida eterna, con la convicción de que Cristo está con nosotros y viene pronto por cada uno de nosotros. El Señor te bendiga, el Señor traiga paz en tu corazón, traiga esperanza en este tiempo. El Señor te acompañe, el Señor guíe tus decisiones. Te mando un fuerte abrazo, Dios mediante, nos seguimos viendo por este medio. Sigo orando por vos, espero que estés orando por mí y seguimos en contacto. El Señor te abraza fuerte. Un abrazo, chao, chao.